Bueno, estamos de nuevo acá, repitiendo la última parte de la charla que el otro día realizamos con Daniel Belinchi y Graciana Pérez Luz. Esta parte de evaluación, así que no sé si ustedes estuvieron, es una revisión de esa charla, porque había muchos colegas que no habían podido estar y por si hay alguna otra consulta que podamos ir evacuando juntos. Así que esta sería la idea. Solamente agregué algunos ejemplos que habían quedado pendientes y en principio sería la misma charla. Así que quienes estuvieron la van a ver como repetida, seguramente con sus particularidades. Les agradezco que estén todos acá, estamos todos preocupados, cómo vamos a hacer ahora con este cuatrimestre, cómo vamos a evaluar. Así que la idea es, nada, juntarnos y ir solucionando esos temas juntos. Les voy entonces a compartir la presentación y empezamos, y lo hacemos más o menos rápido como para tener un espacio de diálogo entre nosotros. ¿Parece bien? Les pido que apaguen los micrófonos, así escuchamos bien y no hay sonido ambiente que nos interrumpa. Y listo. Entonces ya mismo les comparto la pantalla, que ahora mismo se van a ver ustedes. ¿Ahí ven la presentación? Sí. Perfecto. Gracias por contestar. Vamos a pantalla completa. Muy bien. Voy a sacarlos de aquí. Ya estamos. Bueno, vamos entonces a repasar esta idea de la evaluación a través de medios virtuales, ¿no? A ver qué aproximación podemos hacer de ellas y cómo podemos evaluar en línea para nuestra materia, para nuestro curso, para nuestros seminarios. Hay algunos colegas que son de seminario de posgrado también. Cómo evaluar en línea, con qué modelo de evaluación. Esto creo que lo tenemos claro, pero lo repetimos. Y cómo registrar esos procesos. Cómo registrar esos procesos para que yo pueda ir realmente acompañando y tener claro el trayecto de mis estudiantes en este curso. Primero que nada, esta idea de que la evaluación se desprende del diseño que realicemos de nuestro curso o materia. Nosotros estamos pensando en que nuestra evaluación va a acompañar todo ese recorrido, con lo cual los contenidos, las actividades, ¿no? Todos esos materiales y estrategias que determinemos para nuestro curso van a tener en cuenta también la evaluación que vamos a llevar a cabo. Y por supuesto va a estar determinada por nuestro contexto institucional, por nuestra disciplina específicamente, y por estos temas que hoy también nos encuentran conversando, que es el acceso tecnológico de los estudiantes y también los nuestros como docentes, y las competencias digitales que nosotros como docentes tengamos, y es la que nos posibilita ponernos a dialogar a través de estos medios con nuestros estudiantes. Estas competencias digitales que en una primera charla a principio de allá por marzo conversábamos de que era importante hoy concentrarnos en aquellas tecnologías que más conocíamos y de a poco ir incorporando algunos otros recursos que nos sirvieran, pero que lo importante era concentrarse en nuestro rol docente y no preocuparse por ser un experto en la tecnología que hayamos incorporado, sino utilizar las herramientas necesarias para poder vehiculizar, para poner circular todos esos contenidos y todas esas interacciones que necesitamos para poder hacer el recorrido de nuestra materia. Entonces, como se desprende claramente de todas estas cuestiones puestas aquí en los puntos A y B, la evaluación sería de continuo de proceso, ¿no?
la evaluación de tipo formativa, perdón, donde no es por promedios, sino por indicadores. Nosotros vamos a ir buscando, determinando esos indicadores que nos van a ir ofreciendo los distintos trayectos de los estudiantes, cómo fueron evolucionando o no, cómo fueron haciendo los recorridos dentro de nuestra cátedra. Este tipo de evaluación va a valorar cada etapa, ¿no?, que vaya asumiendo nuestro estudiante, y a su vez nos va a permitir detectar aquellos estudiantes que necesitan quizás un apoyo mayor, que nosotros tengamos, digamos, un acercamiento más particular sobre esos estudiantes o esos estudiantes, ya que lo podemos detectar al estar realmente plasmado en una plataforma o en un recurso virtual que podemos ir a recuperar cada vez que necesitemos ver cómo es el recorrido de nuestros estudiantes, ¿no? Esto implica una práctica inclusiva en sí, porque uno va acompañando casi uno por uno a sus estudiantes. Y esta evaluación la vamos a lograr a través de las actividades que nosotros dispongamos en función de los contenidos y de los objetivos que tengamos en una unidad didáctica y en la materia completa. Esas actividades que podrán ser sincrónicas o asincrónicas y que ya las hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a hacer un pequeño repaso acá en qué tipo de actividades disponer para evaluar. Y esas actividades que vamos a disponer son el mismo tipo de actividades que disponemos en la presencialidad, solo que va a estar mediatizada, ¿no? Los modos de entrega, los modos de circulación, las maneras de interacción van a estar mediatizados, pero las actividades serán de comprensión, de resolución de problemas, ¿no? Nosotros podemos pedir a nuestros estudiantes que generen mapas conceptuales o cuadros sinópticos, que surjan de ciertos contenidos que estamos circulando, ¿no?, que haga línea de tiempo, o otro tipo de actividades de comprensión, y que nos lo entreguen por la vía que ya dispusimos, por la vía digital que ya hemos dispuesto. La resolución de problemas es una actividad interesante para ir acompañando y viendo el avance de los proyectos de nuestros estudiantes paso a paso, ¿no? Uno puede ir viendo desde las primeras instancias del proyecto e ir acompañando en la evolución del mismo hasta la finalización. Lo mismo que esto de los trabajos integradores encadenados. Esto me parece una didáctica muy interesante, porque uno piensa su materia, por ejemplo, o alguna unidad didáctica, o 2 o 3 unidades didácticas, en función de, en vez de varios trabajos, ¿no?, que sea para cada unidad didáctica, un trabajo solo que incluya, por ejemplo, 2 o 3 actividades, unidades didácticas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo unidad didáctica 1, 2 y 3, y en vez de hacer 3 actividades, por ahí genero una que desde la menor complejidad a la mayor complejidad me englobe una actividad que integre esas 3 unidades didácticas. En ese proceso de trabajo integrador encadenado, yo voy viendo la evaluación y el proceso continuo de los estudiantes y poder acompañarlos, ¿no? Esto me da a mí muchas posibilidades de evaluación. Y además, interesante, también tener clara la autoría, ¿no? Porque yo puedo, al ver el proceso de un alumno, no me cabe duda que el que fue realizándolo fue él. Todos estos tipos de actividades, por supuesto, las puedo plantear de manera individual o grupal, esto en función de las herramientas que tengamos o de cómo dispongamos la entrega de los mismos. Digamos, esas serían las actividades que uno podría ir determinando en función de el interés, los objetivos y las dinámicas que hayamos propuesto como docentes y las posibilidades tecnológicas que hayamos asumido. Entonces, como para ejemplificar, ¿no?, nosotros tenemos una plataforma Moodle que se llama Aulas Web, que es provista por la Dirección de Educación a Distancia de nuestra universidad. Este es un nombre, digamos,
artístico, por decirlo de alguna manera, pero es una plataforma Moodle, o sea, es un software libre que la universidad dispuso y personalizó para esta universidad con algunas características, algún tipo de actividades y recursos que ustedes tienen disponibles dentro de sus aulas web. Entonces, por ejemplo, tienen una actividad que se llama tareas. En esta actividad tareas pueden solicitar trabajos escritos, monográficos, todos trabajos para corregir que puedan entregar los alumnos, más de tipo teórico. También podrían solicitar alguna actividad de tipo práctica, donde el documento que se entregue pueden ser JPGs o pueden ser también PDFs, y ahí mismo se puede evaluar. Este espacio tarea, lo interesante que tiene, es que es un espacio 1 a 1, o sea, el alumno le entrega al profesor, pero no es visible a sus compañeros. Asimismo, en ese espacio hay un espacio de retroalimentación, donde tanto el docente como el estudiante se escriben y se hacen devoluciones en relación a esa actividad. Es un espacio entonces privado entre docentes y estudiantes, 1 a 1. Las wikis son espacios colaborativos, así como los documentos, por ejemplo, de Google Docs, donde nosotros podemos proponer un trabajo de investigación donde trabajan varios estudiantes y podemos ver todo el historial. Bueno, las wikis tienen una dinámica similar, donde nosotros podemos ir a recuperar este historial que nos muestra qué alumnos trabajaron en esa producción colaborativa y grupal que estamos planteando. Esto es visible para todos los integrantes del grupo y de la materia que esté participando en esa aula virtual. Los glosarios tienen una dinámica similar, los foros, ya conocemos todos los foros de debate académico, ahora tengo un paréntesis para comentarles, son interesantes para el proceso de evaluación. Los cuestionarios que pueden hacerlos, por ejemplo, con un tiempo limitado, en una fecha limitado, con un horario restringido, por ejemplo, poner 1 hora, y estos cuestionarios pueden ser de opción múltiple o para escribir, ¿no? Los que son de opción múltiple o verdadero o falso, ese tipo de exámenes más de tipo cuantitativo, en realidad la respuesta al estudiante le llega inmediatamente. Este tipo de recurso es interesante más que para evaluar, para la autoevaluación, ¿no? O sea, cuando yo le dispongo un cuestionario a un estudiante para que ellos mismos verifiquen qué es lo que saben de un tema. Entonces estos cuestionarios de tipo más cuantitativo son interesantes para que ellos mismos vean en qué situación están con respecto a alguna temática que hayamos planteado. En cambio, estos cuestionarios planteados más como de respuestas escritas, ¿no? Respuestas que ellos tengan que hacer una reflexión significativa, bueno, ahí nos llegaría a nosotros como docentes y luego los tenemos que corregir y hacer una devolución, una retroalimentación. Este tipo de tareas, como tantas otras que tienen aulas web, están disponibles dentro de esta plataforma, pero también las podemos encontrar si no tenemos aulas web y queremos trabajar, hemos dispuesto a trabajar por fuera de una plataforma centralizada, como puede ser el Moodle institucional, en las mismas se pueden encontrar en software libre en la web, buscándolas y utilizando la que más nos interese a nosotros, ¿no? Estos portafolios digitales sirven para hacer entregas de trabajos finales, particularmente son interesantes para nuestras carreras de producción, donde ellos pueden poner allí su producción final, sea de plástica, sea de cine, sea de diseño, ¿no? Nosotros podemos ver visualmente esa producción. Estos son los famosos blogs, o puede ser una página en la red social, o también podemos generar una carpeta de la cátedra que diga Comisión 1 de, por ejemplo, taller de diseño, Comisión 1, Comisión 2, Comisión 3, y ahí dentro cada alumno tiene su carpeta y también ahí puede agregar sus trabajos finales. Esto es digamos, una modalidad de portafolio. Yo podría pensar también que
todo un aula web puede ser un gran portafolio, ¿no? O más que un portafolio, digamos, más una bitácora, pero ya ahí estamos en otro lado, porque realmente tengo concentrada toda la actividad y las producciones de mis estudiantes en un solo sitio. Pero muchas veces utilizamos otras herramientas que son más flexibles y que nos interesa incorporar a nuestra práctica docente. Los muros colaborativos tienen también como una idea de portafolio, pero lo interesante de los muros colaborativos, que son también sistemas que están disponibles y gratuitos en la web, es que nosotros podemos hacer comentarios sobre el avance de los trabajos de los alumnos y son visibles a todos los compañeros y los compañeros también pueden participar. Quiero decir, tipos de actividades y tipos de recursos tenemos tantos en el Moodle de aulas web como por fuera de la plataforma institucional. Hago este paréntesis con el foro porque el foro no tiene muy buena prensa muchas veces, sin embargo un foro académico es una herramienta muy interesante para incorporar en la práctica docente virtual, ¿no? Pero ¿cómo evalúo yo un foro? Un foro académico básicamente tiene que tener estos puntos que están aquí, que es una intervención significativa por parte del estudiante. Yo cuando genero una consigna para un foro de debate, una consigna que debe integrar en sí misma una controversia para que precisamente genere debate. Si no hay controversia, si yo no propongo una controversia, ¿cómo voy a generar un debate, ¿no? Entonces, mi consigna tiene que estar bien redactada y tiene que promover ese debate para que haya una intervención significativa, un análisis reflexivo, y si fuera necesario y en función de esa misma consigna que yo solicité, haya un aporte de citas en relación a los materiales que venimos trabajando en el curso. Pero también es importante que esas intervenciones que hagan nuestros estudiantes en el foro generen interacción y fomenten la discusión dentro del grupo de compañeros, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo verifico esto? Yo tengo que ver que la intervención de mis alumnos no digan, hagan una intervención de su propio pensamiento, de su propio análisis reflexivo y no participen con nadie más. La idea es que hagan un análisis reflexivo, pero además participen con los compañeros y digan, mira, en relación a tu aporte, que vos pensás tal cosa, esto lo comparto, pero en realidad sumo esta otra idea, o no lo comparto porque pienso que tal autor que estuvimos trabajando nos está indicando esto y realmente yo considero tal cosa, ¿no? O sea, esta manera de traer, incorporar al propio análisis y a la propia intervención significativa el aporte de los otros compañeros hace que se genere la interacción en el grupo y se fomente la discusión. Con todo y esto, la idea es ser conciso. ¿Por qué? Porque un foro no es un trabajo monográfico. Un foro no es un trabajo de investigación. Un foro es un espacio de diálogo, donde nosotros en 10, 12 renglones tenemos que escribir nuestro análisis y en tal caso, si ese análisis nos quedó corto, hacemos luego otra nueva intervención. Muchos profesores tienen en cuenta la cantidad de intervenciones de sus estudiantes siempre y cuando estas sean intervenciones significativas, ¿no? Si las intervenciones son, sí, qué buena idea tuviste, pues no es una intervención demasiado significativa, sino que solo está aprobando o avalando el análisis de otro. Esto de las reglas de cortesía, bueno, creo que no se los tengo que explicar, es como uno se trata también en la virtualidad. Hay que cuidar las formas y el trato con los compañeros, con los docentes, tratándonos con respeto. Digo, evaluar los foros es algo muy interesante realmente. Cuando hay un foro de debate que se trabaja en estos términos de reflexibilidad, de
gamificación, realmente se genera un espacio de discusión muy rico y muchas veces nos lo guardamos porque es un trabajo que terminado queda muy completo e interesante. Esto fue un paréntesis, sigo entonces con lo que venía, con esto de cómo registrar entonces las trayectorias de mis estudiantes, ¿no? ¿Cómo las registro? ¿Cómo las documento para no olvidarme cómo viene tal o cual estudiante, ¿no? Bueno, primero que nada, los informes de Moodle tienen informes que se generan automáticamente en la medida que nosotros vayamos allí mismo registrando algún tipo de evaluación. Si yo, por ejemplo, en un foro, cuando generé un foro, puse calificar, y en vez de calificar con una nota numérica, generé unas valoraciones, ¿no? Unas escalas de valoración, eso a mí me permite que esa información, por ejemplo, yo puse excelente, bueno, muy bueno, regular, ¿no? Como para saber que esa persona participó y registrarlo en la plataforma. Entonces, cuando yo pongo eso en el foro, porque lo leí y lo valoro, va a aparecer esa nota de valoración en una escala de calificaciones que ya está determinada en el Moodle y que luego a mí me lo va a mostrar como un informe. Y yo voy a ir dejando registrado ahí todo el avance de las diferentes actividades de mis estudiantes. Los portafolios y las bitácoras, que ahora vamos a ver un poquito la diferencia, también a mí me permiten tener documentado en realidad toda esa trayectoria y lo puedo ir a recuperar cada vez que necesito evaluar, ¿no? Y a ver cómo va estos alumnos, si generaron las actividades solicitadas, cómo fue su trayectoria, etc. Y luego puedo utilizar algunos, digamos, algunas gráficas de apoyo que puedo hacerme como docente, que son estas listas de comprobación o de cotejo y las rúbricas, que ahora también las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Luego, los exámenes que todos conocemos, que podemos realizarlos de manera sincrónicas o asincrónicas y que también ahora lo vemos. Este es un ejemplo de una rúbrica. Y en la rúbrica va a trabajar con un mapa que me genero yo mismo como docente. Esta en realidad es una rúbrica ejemplo que me pasó una colega de la facultad, como para mostrarles que sea de aquí de nuestra casa. Es una parte, tiene 3 páginas. Entonces, cuando se pusieron a pensar cómo voy a evaluar tal trabajo de producción, por ejemplo, un trabajo de diseño editorial, ¿no? Los docentes dijeron, vamos a evaluar las dimensiones de la propuesta, cómo fue el proceso de trabajo, qué tecnología utilizó, con estas subdimensiones, plano sintáctico, conceptos, maquetación y propuestas. ¿Y qué va a significar que yo le ponga muy bien? Que está ajustado a la construcción, que es apropiado, que requiere ajustes o que no son apropiados, ¿no? Pero todo esto me lo genero yo como docente, de una manera de sistematizar la evaluación de todos mis estudiantes. Entonces, una vez que tengo hecha esta rúbrica que me sirve a mí para no olvidarme qué quiero ver y qué significa poner regular en la dimensión proceso de trabajo, cada alumno va a tener una planilla a donde yo voy a poner muy bien, bien o regular, y seguramente voy a hacer alguna anotación que me haga recordar cómo fue el proceso de este estudiante. Entonces, fíjense que todo este trabajo que vamos a ir haciendo nos va a llevar a terminar, por ejemplo, un cuatrimestre o un año completo lectivo, con todo el historial de nuestros estudiantes, trabajo práctico por trabajo práctico. Cuando yo veo una lista de cotejo, estas son más sencillas, ¿no? Donde en realidad voy a determinar si unos indicadores, también los determino yo en función de mi actividad, de mis objetivos didácticos en relación a esa unidad de trabajo que estoy realizando, y si en esa unidad didáctica yo les pedí, por ejemplo, un trabajo de investigación,
voy a ver cuáles son los indicadores que a mí me parecen importantes que tenga ese trabajo y que seguramente responden a la consigna que ya generé anteriormente, y voy a poner si contiene un título, si consignó los datos institucionales, si presenta ideas principales. Todo esto, por supuesto, lo determino yo y voy a generar algunas observaciones generales o particulares. Insisto, estas herramientas que a mí me ayudan a no perderme el proceso de mi estudiante. Acá les muestro un ejemplo de bitácora. Bien, la bitácora en este caso es digital, ¿no? Es una bitácora digital. También son software que encontramos en la red y nos permite ir poniendo en una actividad al alumno, le permite ir agregando en la solicitud de cada actividad el proceso completo. Entonces, por ejemplo, me pone el primer boceto y aquí yo como docente ya mismo le hago una devolución. Y luego va agregando los avances del trabajo y yo misma le puedo ir poniendo, al ingresar a esa bitácora de ese alumno, también le sigo generando alguna devolución. Esto, fíjense que es de manera asincrónica, ¿no? O sea, yo entro a la actividad del alumno y le escribo ahí mismo una devolución. ¿Sí? Así hasta llegar al trabajo final de esta actividad. Entonces, la bitácora nos propone ver todo el desarrollo completo hasta llegar a la actividad final que presenta el alumno y vemos su recorrido, ¿no? Acá había hecho yo una salvedad para una producción teórica. Esto se puede visualizar en una wiki, como hablamos recién, o en textos colaborativos como en los documentos del Drive, por lo mismo que decíamos antes, porque nosotros en un documento de Drive o en una wiki vamos a ver la pestaña historial o el control de los cambios, y ahí vamos a ver qué cambios hubo, quién los hizo, quién trabajó, quién no trabajó, y podemos realmente ver y apuntalar lo que sea necesario, y ajustar cosas, intervenir de alguna manera para ayudar a los procesos. Aquí les muestro también de otra cátedra de la facultad, esto es directamente un portafolio. En el portafolio se agrega la actividad terminada. ¿Se acuerdan cuando son los de mi época que hacíamos un portafolio para ver un cliente y en realidad era una carpeta donde nosotros llevábamos nuestros mejores trabajos, ¿no? El trabajo terminado para mostrar a un futuro cliente. El portafolio sería eso. Aquí mismo, donde ven que hay unos nombres que hemos borrado el apellido, el docente entra y ve esta marca, por ejemplo, en sus diferentes formas de aplicación. En blanco y negro, en la grilla, con reducciones, pero es el trabajo terminado del alumno. Y aquí el docente evalúa. También, miren, más sencillo. Aquí el colega de música nos facilitó los criterios de evaluación. Entonces, él a sus alumnos, en el trabajo número 1, les comunicó, que ese es el otro punto importante, les comunicó que la evaluación del trabajo 1 iba a tener en cuenta tales dimensiones, que la evaluación del trabajo 2, él se iba a fijar si desplegaba la escritura con la descripción de las imágenes, si en la parte final se puede sintetizar en 1 o 2 palabras. Estas indicaciones de los criterios de evaluación en educación en línea es importante. Nosotros tenemos que comunicar, así como comunicamos en qué fecha termina o empieza nuestra clase, en qué fecha haremos un encuentro sincrónico y cuál va a ser la actividad que tienen que desarrollar. Tenemos que comunicar qué vamos a evaluar. Es como dar una pista, de, bueno, el foco tiene que estar puesto acá. Bien, las evaluaciones finales. Las evaluaciones finales, si nosotros no nos alcanzó con un trabajo final concatenado, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, durante todo un cuatrimestre hicimos 2 o 3 trabajos
y un trabajo integral, integrador que nos permita hacer la evaluación, quizá por promoción de nuestras materias, quizá no, pero digo, esta es una posibilidad. Tenemos estas dos formas, asincrónica e sincrónica. La sincrónica por producciones escritas o por producciones a través de bitácoras o portafolios, este tipo de entregas por algún medio que nosotros hayamos vehiculizado, ¿no? Sincrónica nosotros podemos pedir escritas y listo, pedir como si fuera un monográfico en las casas, como hacíamos en la presencialidad, lo que sea. Y la sincrónica a través de las videoconferencias, a través de las diferentes herramientas que podamos disponer. El Flipboard, el Zoom, Webex, Team, lo que tengamos. Pero ¿cómo las hacemos? ¿Cómo las proponemos? ¿No? Si estas evaluaciones finales van a ser sincrónicas, yo necesito realmente tener una instancia de sincronía para evaluar lo que mis alumnos, el trayecto de mis alumnos, ¿no? Bueno, primero que nada, lo que decíamos la vez pasada, las mesas examinadas, las mesas de examen. Un oral individual con un estudiante, siempre considerando ser más de un profesor por estas cuestiones de que si se nos cae la conectividad, que del otro profesor, que haya algunos recursos extra a tener en cuenta que puedan pasar por estar mediatizados por tecnología, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que tener esto que hablamos la vez pasada, de un plan B, para estas situaciones sincrónicas en que la tecnología nos juega una mala pasada. Entonces, si yo hago un oral individual o un oral grupal, que es muy interesante, llamo a 4 alumnos, somos 2 o 3 profesores y hacemos un encuentro sincrónico, ya tener ese plan B, como por ejemplo decir, si se cae la conexión, esperamos 15 minutos e intentamos otra vez. O si no podemos recuperar la conexión, la fecha próxima de tu mesa va a ser tal día, tal hora. Pero no decirlo cuando se cayó la conexión, sino antes, cuando ya organizamos esa mesa, tener previstas estas otras instancias, ¿no? Quizá, en vez de ser luego una instancia de mesa examinadora, capaz que nosotros decimos, bueno, mira, si se cae la conexión o tenemos algún inconveniente de tipo tecnológico, te voy a enviar un cuestionario para que realices desde tu casa, por la plataforma, por también me lo entregues de esta manera, y luego te voy a dar otra fecha para defensa. ¿Cómo podría ser este sistema mixto, ¿no? Una producción y un oral más defensa. Una producción que puede ser un cuestionario, un examen X que nosotros organicemos, o un trabajo de investigación, o un trabajo de producción, ¿no? Una producción que hayamos solicitado, y en función de esa producción que nosotros ya recibimos y ya evaluamos, ponemos una instancia oral de defensa para ir a consultar, a ver, a tratar con nuestros estudiantes algunos temas que nos quedaron pendientes de ver cómo los ha registrado, o los ha incorporado, o se ha apropiado nuestro estudiante. Una instancia un poquito más compleja, no compleja por difícil, sino porque tiene una instancia más de producción, sería la misma producción, ¿no? Si es una producción de tipo de diseño, o de tipo de cerámica, o de plástica, o de cine, lo que sea, que luego nosotros necesitemos hacer una instancia teórica de defensa, y si eso no nos alcanza, porque vemos que todavía necesitamos complementarlas con algunas preguntas que nos den a nosotros cuenta de esos procesos del estudiante, les ponemos una instancia oral de defensa. Entonces, estas serían más o menos las ideas que tenemos de cómo evaluar en este momento, ¿no? Que ustedes seguramente van a trasladar a sus materias en función precisamente de la disciplina o de cómo hayan desarrollado la materia. Yo
Aquí entonces, como recomendación, que me parece importante, esto desde el principio, desde cuando podamos, explicitar la dinámica de trabajo, ¿no? A dónde yo circulo todos mis materiales y contenidos de la materia, dónde, cuándo y cómo se pueden realizar las consultas al profesor, al cuerpo docente, qué voy a disponer yo como cuerpo docente para que mis alumnos se comuniquen conmigo. Capaz puedo disponer de un chat sincrónico una vez por semana donde no estoy diciendo una videoconferencia, un chat, por ejemplo, aulas web tienen un chat, y si no, en las versiones, un chat cualquiera, puede ser quizá en una red social, ¿no? En este horario me van a encontrar, quieren hacer preguntas, voy a estar acá. O foros de consultas generales dentro de la materia, lo que sea, donde los alumnos puedan encontrarnos. Porque no nos encuentran 2 veces por semana en un horario para preguntarnos. Entonces nos tienen que encontrar, aunque sea en algunos horarios, si nosotros queremos determinarlos, ¿no? Para no estar pendientes 24/7 y que no parezca que se quedan solos, sino que sepan que en estos horarios voy a estar disponible para sus consultas. Luego organizar todo en un buen cronograma, ¿no? Donde podamos poner el tema, los objetivos, las actividades, la evaluación, la fecha de entrega, si es posible, o un cronograma sencillo, donde ellos puedan imprimírselo y tenerlo a mano, saber que tal día empieza la clase y tal día termina esa clase, y en el medio voy a tener, por ejemplo, una sala de videochat, o voy a tener que realizar tal actividad. Esto los ayuda mucho a la organización del tiempo, que es lo más complejo dentro de la educación a distancia. Que los alumnos que en esta instancia no han elegido la modalidad, sino que no nos queda otra posibilidad, se les complica organizar los horarios. Entonces, nosotros podríamos ayudarlos con esta cuestión de generarles un cronograma de nuestras materias. Comunicar qué se va a evaluar en el mismo momento de la solicitud de las actividades, los que les mostraba antes. Cuando yo genero una actividad, ahí mismo le pongo qué se va a evaluar para que ellos sepan a dónde poner el foco de sus producciones. Por supuesto, y en función de las solicitudes y tiempos de entrega y formas de actividades, como por las cuestiones de los cuestionarios con sincronicidad, bueno, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones de conectividad, tenemos que pensar ser flexibles en algunas instancias, que haya problemas, dar segundas o terceras o cuartas oportunidades en función de si realmente verificamos que hay un problema tecnológico, y previendo estos planes alternativos que recién les decía. Y lo último es importante para mí, es que estas defensas orales que hablábamos recién en el tipo de evaluación mixta, ¿no? En donde nosotros incorporamos un Zoom o un Blue Button o cualquier elemento de videoconferencia, no tienen que ser muy extensas. Tienen que ser esas muy concretas, 15 minutos, para hablar lo que necesitamos conversar y punto. Y para nuestras cátedras masivas, que sabemos que son muchas, si tienen sobre todo aulas web, les recomiendo esto de poner los horarios, aunque no sean los horarios normales de la cátedra, ponerlos por fuera de los horarios picos de conexión, porque de esta manera se aseguran que la conectividad se mantenga. Cuando estamos en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, los días de semana, se colapsa muchas veces la conexión, si bien ahora han ampliado los servidores, se colapsa muchas veces la conexión y se nos caen las conferencias. Entonces, lo bueno sería tener en cuenta esto si vamos a estar tomando un examen final. Acá les traigo nada más que a modo de ejemplo muy básico, un ejemplo de cronograma que ustedes lo pueden tener en la nube y lo pueden ir actualizando. Este es de un curso, de posgrado, así que no es de grado, pero a modo de ejemplo sirve, donde nosotros podíamos, en estas pocas clases, cuándo empezaban y terminaban, qué unidad didáctica íbamos a tratar allí mismo, qué cantidad de días iba a ocuparnos esa clase, ¿no? También podemos agregarle qué actividades vamos a realizar, cosa que si
alumnos se imprime el cronograma, sepa que están trabajando sobre una planilla del uso didáctico, o que tienen que hacer una actividad individual, ¿no? Es como un mapa también. También podemos agregar en esos qué lecturas o visionados le estamos proponiendo de tipo obligatorio, para que no se olviden de realizarlos, y también quizás podamos agregar qué cosas, ítems relevantes vamos a tener en cuenta a la hora de la evaluación. Este sería como un cronograma más completo, pero siempre en ítems, ¿no? Toda la información completa, por supuesto, de una clase va a estar en el lugar donde yo la publique como tal, ¿no? Pero esto es como una síntesis que creo que ayuda a esto que les decía recién de organizar el tiempo, ¿no? Este tema de cómo ayudar a organizar el tiempo de los estudiantes. Bueno, quiero agradecer entonces a estas cátedras, a la cátedra de taller de diseño, comunicación, Rolín y Naranja, y también a la de producción de análisis musical quinto, por haber pasado estas imágenes que utilicé para la presentación. Y eso es todo lo que tenía que decir para la presentación. Ahora, si quieren, podemos conversar. Voy a tratar de salir de aquí, dejar de compartir. Hola, Hola, Cris. yo no me veo cuando estoy hablando. Te paso algunas consultas, Cris, por chat. Sí, dale. Preguntan si hay muros colaborativos con acceso a comentarios orales. Esa es una de las preguntas. Orales, Orales. la verdad que no lo vi, pero es muy probable que haya, porque ahora casi todas las plataformas te traen el microfonito para que grabes. Vos fíjate que hasta el Word en Internet, el que está en Drive, ¿no? El Word que utiliza Google, también tiene microfonito, así que no sería nada raro. Yo no lo he usado, realmente los conozco, pero no los he usado aún, los muros colaborativos. Es muy probable que haya que investigarlo un poco, ¿eh? Bien. La otra consulta es si existen en el Moodle bitácoras, si están disponibles en la plataforma. Lo que pasa que vos date cuenta que el Moodle en sí, depende cómo vos propongas las actividades, la bitácora se te genera automáticamente. Si vos estás diciendo, por ejemplo, pones un foro y decís, no, me acordé que tenía una imagen más que no apareció, pero ahora se las menciono. Vos pongan sus bocetos en este foro, ¿no? Ahí mismo nosotros les podemos hacer una devolución y nos funciona como bitácora. La otra cosa que nosotros hacíamos en algunos cursos donde teníamos un aula Moodle es pedirles a nuestros alumnos, a cada uno, que se genere un blog, ¿no? Y en el aula Moodle teníamos todo el listado del blog de los estudiantes. Entonces, en ese blog teníamos alumnos por alumno todo el trayecto completo de la materia, desde los bocetos hasta el trabajo final. Entonces, fíjense que es como encontrar el recurso que yo necesito. Si yo doy diseño, necesito esto. Si yo doy música, seguramente necesitaré otro tipo de soportes informáticos para trabajar esos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué me resultó más cómodo en un momento? En un momento me resultó más cómodo esto, que cada uno tenga su blog, se lo diseñe como quiera, que por otro lado uno mira ahí también cómo resuelve el estudiante, en diseño, por ejemplo, ¿no? Cómo resuelve el agregado de armar un portfolio, un blog personal, y tengo todos los trabajos uno por uno en el proceso completo y el trabajo terminado. Eso es una resolución. Y en sí mismo vos tenés un aula virtual, realmente el proceso completo si lo solicitas. Si vos no lo solicitas como consigna, no lo vas a tener. A mí me parece muy importante siempre pedir los procesos, porque eso además determina identidad. O sea, yo estoy viendo, y no voy a necesitar que venga un software para determinar si mi cara y ver si soy Cris. No, yo como tengo todo el proceso completo de mi alumno, no necesito más que eso, porque si mi alumno en un proceso empieza con una impronta gráfica, por ejemplo, y luego me presenta algo totalmente distinto, es que no lo ha terminado él, ¿verdad? Lo mismo con la escritura.
Vení vos, Todos Nico, estoy en tenemos un un curso. estilo. ¿Eh? No, un micrófono abierto. Ah, digo, lo mismo con los trabajos escritos, digo, cuando uno empieza a pedir, a requerir, digamos, pienso en materias más como historia, ¿no? Unas materias más teóricas dentro de la facu, digo, si uno empieza a pedir trabajos que son de producción escrita, uno también empieza a ver cuáles son los rasgos y las características y la forma de escribir de un alumno. Entonces eso también nos ayuda al reconocimiento. Bueno, después hay una pregunta que es si para todas las evaluaciones es necesario un acuerdo con los estudiantes que valide la forma de calificar. Entiendo de difundir o hacer público los criterios de evaluación, ¿no? Mira, no sé bien a dónde apunta la pregunta, voy a contestar lo que entiendo yo. Si vos vas a tomar un examen final oral, es un examen final oral y uno evalúa lo que se está conversando en ese momento, ¿no? Ahora, es bastante importante, y sobre todo cuando no estamos en un ámbito presencial, que a veces tampoco nos escuchan, pero no importa, digamos, en el ámbito, no estamos en un ámbito presencial, que nosotros digamos qué vamos a evaluar, porque en el ámbito presencial, sinceramente, cuando estamos trabajando con los alumnos, eso de alguna manera lo vamos diciendo, tengan en cuenta esto, fíjense tal cosa, las producciones tendrían que ser así, WhatsApp, ahí ya estamos dando pistas todo el tiempo estamos dando pistas de cuál va a ser la evaluación. Entonces, en realidad uno tiene que explicitarles, porque al también podría poner los objetivos de la actividad, ¿no? Entonces, si yo pongo los objetivos de la actividad, de ahí se deduce quizá cuál va a ser la evaluación, qué va a evaluar el profesor, ¿no? Si se logró esto, si se utilizó los colores primarios y secundarios, no sé, cualquier cosa, si utilizó los materiales requeridos o si trabajó los autores tales, o sea, en los objetivos ya se ven prácticamente cuál va a ser la evaluación que va a hacer el docente, ¿no? Sí tengo que generar estas pistas porque les tengo que informar, yo no puedo dejar de informar, porque es la manera que tengo cuando estoy trabajando en la digitalidad, porque lo tenemos tan naturalizado en la presencialidad que estamos diciendo todo, capaz que ni nos escuchan, esto es verdad, capaz que ellos luego le dicen, profe, pero que esto entra en el examen, y vos le decís, o esto lo va a tener en cuenta, es decir, estuve hablando de esto del primer día, por ahí no lo tienen en cuenta, pero en la virtualidad nosotros ponemos contenidos, ponemos videos, ponemos audio, lo que sea, y la verdad que si les ponemos cuáles son los focos de nuestra evaluación, los ayudamos a eso mismo, a enfocar, a conceptualizar sobre los temas relevantes de esa unidad didáctica, de esa actividad, lo que sea. No sé si contesté, ¿eh? Bien, bueno, y la última consulta es si vas a enviar tus PPT, si los vas a compartir. PPT, creo que va a estar esto subido completo. Si quieren el PPT se los mando también. No hay problema, no sé dónde lo podemos poner. Se lo ponemos en algún lado, lo podemos poner en la página de Aulas Web, si quieren. Bien. No hay problema. Sí lo vamos a subir el video al canal de Aulas Web. Y así que lo vamos a circular por las redes, no se preocupen. Hola, Cris. Hola, Hola Silvia, a todos. ¿cómo andás? Bien, no, yo te preguntaba por el tema del acuerdo con los alumnos. Sí. O sea, lo que vos aclarás es lógico y es lo que hacemos siempre. Sí. Pero en este caso, si hay como un aval de la facultad para que estas notas o lo que nosotros evaluemos sea lo legítimo, digamos. Que no haya quizás en algún momento algún planteo sobre que, bueno, se evaluó de una forma que por ahí los estudiantes no estaban todos de acuerdo en que los evaluaran de esta manera, porque estamos en una situación diferente a la presencialidad. No sé si... Es como una preocupación que... Yo creo que, poniéndome en tu lugar, nosotros en diseño, y yo creo que vos también, siempre hacemos
una evaluación de tipo formativa, o sea, constantemente uno está evaluando los procesos. Por eso yo decía la vez pasada que Sí, me claro. parece que para nosotros eso no es nada diferente de lo que hacemos en la presencialidad. Nosotros vamos evaluando procesos, ¿no? O sea, en los talleres y donde sea, constantemente al estar corrigiendo, estamos viendo el proceso del estudiante, y esa es la forma de evaluar. Y después le damos una nota final por actividad, y luego, bueno, no sé, o sea, no entiendo por qué no podría ser legítima esta manera que estamos planteando, que no es nueva en realidad. eh, y vos estás diciendo, por ejemplo, si no tomás un examen final integrador. No, yo te estoy diciendo, por ejemplo, nosotros, bueno, como todo, casi todos los talleres, tenés la instancia de la entrega, un recuperatorio, y a partir de eso se toma la decisión de la continuidad o no del alumno. Si vos se puede generar algún tipo de conflicto en ese sentido, decir, bueno, no alcanzaste los objetivos, no estás para seguir porque lo que sigue es más complejo y no lo vas a poder abordar, etcétera, etcétera. Si eso tiene validez en esta instancia. No sé Mira, si sos vos la que no, me tiene que contestar eso. claro, primero eso, yo no sé si soy yo la que le tengo que contestar eso, pero por otro lado, yo creo que como cátedra, cada cátedra tiene la competencia suficiente para determinar si un alumno está en condiciones de seguir o no seguir. Esto te lo digo por criterio común, no, digamos, me desvinculo de toda la cuestión institucional, ¿no? O sea, cada cátedra tiene criterio absolutamente por toda la trayectoria de la cátedra de definir si el alumno está en condiciones de seguir o no. Que se generen instancias más de flexibilidad por esta situación donde nadie eligió la virtualidad, bueno, podría ser. Capaz, si nosotros antes teníamos una entrega y un recuperatorio, dar otras instancias, ¿no? Un poco más flexibles y otras posibilidades, a ver si podemos recuperar a ese estudiante, creo que también yo lo agregaría, precisamente por esto mismo que estoy diciendo, de decir, bueno, es una situación compleja, lo que hablaba Graciana la vez pasada en la reunión, pensemos en un año que no termine en diciembre, que sea un año que termine en marzo, ¿no? Y entonces, en esa finalización que es en marzo, nosotros podemos agregar algunas instancias más de tiempo de entrega, Sí, de de afianzar algo. flexibilización, claro, de afianzar o de fortalecer a algún alumno que lo necesite particularmente. No quiero decir que el que no cumple las mínimas instancias que uno necesita para que ese alumno apruebe, hacerlo cumplir, pero digo, sí creo que esta idea de Graciana, de decir, vencemos en un año largo, hasta marzo del 21, que es cuando cerraría completamente el ciclo lectivo, a nosotros, bueno, nos da como cierta facilidad para estirar algunos procesos en el tiempo, digo, y estar atentos a particularidades. Yo creo que iría por ahí, la podemos consultar, pero yo creo que iría por esa idea un poquito más flexible, pero no por eso dejar de ser, de cumplir los No, por objetivos que hay que supuesto. cumplir, ¿no? No, sí, 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 me gusta. O sea, también, bueno, a ver si por ahí otros también tenían esta misma duda, porque por ahí hay muchas materias diferentes. Pero bueno, sí, yo lo pensaba igual que lo estás pensando vos, Sí. pero bueno, viste, corroborarlo un poco. Sí, yo creo que con ese criterio de pensar un año así como largo tiene que ver con esto que te estoy diciendo. Tiene que ver con esto de flexibilizar un poco, ¿viste? Bueno, de atender estas cuestiones de la conectividad, de si el alumno se conectó, si pudo participar, si no pudo, si necesita un apoyo particular. Tenemos un trabajo un poco más arduo este año todos, realmente esto es así. No solo trabajos tenemos más algo. Sí. Bueno, Y ahí bien, mismo resolverlo. Por supuesto, la cátedra es la que decide, ¿eh? bien, bueno, perfecto. Gracias. No, a vos. Liz, te paso las últimas. Sí, dale. Preguntan si tenés alguna sugerencia respecto de poner fechas límite para las entregas de tareas, si poner una fecha muy cercana, muy lejana, si hay que modificarlas constantemente de acuerdo por la situación, digamos, porque puede haber algún problema de conexión o lo que fuera.
Y por otro lado, si hay autonomía de cátedra para las evaluaciones. Bueno, esta no es una pregunta para mí, realmente. Esta no es una pregunta para mí. Sí. Creo que esto lo habló el otro día Graciana, está el video por ahí en las redes. No la voy a contestar por eso. Sí, me parece que sí tenemos que disponer fechas alternativas o actividades alternativas con fechas alternativas. En educación a distancia, por ejemplo, que generalmente quienes toman, las personas que toman educación a distancia, generalmente es gente que trabaja, así sean alumnos del grado, entonces uno pone una fecha de entrega como para seguir un cronograma de tiempo, porque tiene un principio de fin ese curso, pero muchas veces pone una fecha de entrega primera y una fecha de entrega segunda, y luego si queda alguna persona que no ha podido participar o no ha entregado, bueno, se le consulta qué pasó, dónde está, o esa misma persona muchas veces escribe al profesor. Entonces sí, hay una cosa donde el tiempo no es que sea más dilatado, pero es más flexible. Y estas cosas sí las recomiendo absolutamente porque acompañan esta instancia. Sobre todo me parece esta cuestión que hablábamos, que es muy importante, ¿no? Nosotros no elegimos hoy cursar en la virtualidad, porque a mí me encanta el tema, me especialicé en educación a distancia, pero entiendo que quienes ni son profesores para educación a distancia, ni los alumnos que eligieron una carrera presencial y se vieron envueltos en una situación de virtualidad ahora, digamos, tenemos que ser como comprensibles, flexibles, entender las cuestiones, ver la conectividad, si tienen máquinas, si hay una en la casa, si son 10, si comparten una, o sea, tenemos muchas cosas para entender y para acompañar. Y bueno, nada, en esa línea me parece que poner unas fechas, o 2 fechas, o 3 fechas, siempre, ¿no? Siempre viendo quién la necesita y quién realmente no la necesita, ¿no? ¿Y la otra? ¿Alguna pregunta más? Las cámaras conectadas, acá acabo de ver. Yo Sí. acá tengo, déjame, a ver. Bueno, si vos estás tomando un examen final, y sí, la verdad que la cámara conectada sería propicia, porque así ves tu estudiante, ¿no? Si estás dando una clase, por ahí no es necesaria, depende de la situación. En cuanto a la aplicación para usar para evaluaciones sincrónicas, la aplicación que cada uno tenga como preferida, ¿no? O sea, yo uso más Zoom, otros usan Webex, otros usan Big Blue Button, que está integrada, les digo, ya que están aquí, al Moodle de universidad, es una de las actividades que hay en Moodle de universidad. Pueden programar la reunión y supuestamente les queda grabada en el aula, entonces ahí pueden tomar exámenes desde esa plataforma, pero aquí tenemos el inconveniente de no generar esos encuentros en horarios pico, porque por ahí se nos va a trabar, todas cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero, por ejemplo, para los exámenes, si hay que tomar alguna instancia oral de unos minutitos, yo recomiendo que cada uno se haga su perfil en Zoom, que es gratuita, y que no sé si ahora lo liberaron todavía o no, si no, Jitsi tiene tiempo indefinido y cantidad de alumnos indefinida, ¿no? Entonces, utilizan Jitsi y desde una cuenta personal y ponen los horarios que ustedes pueden con sus alumnos, ¿no? O Zoom, lo mismo, un perfil personal de Zoom que dura 40 minutos, si estamos 10, 15 minutos con un alumno, nos sobra tiempo para la sesión. Entonces no tenemos ni que coordinar con la facultad, que tiene 2 licencias nada más y no alcanzan para todos, y no tenemos que andar investigando en ninguna plataforma complicada, y utilizamos nuestro perfil de la herramienta
para esas instancias sincrónicas. Sí, es verdad, está liberado Meet desde Google, esa mail está muy buena. Google liberó Meet, así que si tienen una cuenta de Gmail pueden usar Meet, que está muy buena la herramienta. Mientras esté libre, la podemos quizá utilizar. No sé cuál es ¿Hay alguna más? Creo que no. No sé si alguien quiere hacer una intervención, comentar algo. Eduardo, sí, dale. Tenés que Sí, hola a todos. Más que una pregunta, quería compartir algo. No sé si pero qué sé yo, es la problemática que tenemos. Yo soy profesor de música de cámara. Digamos, necesitamos sí o sí, para que la materia funcione, que los alumnos se puedan juntar a ensayar y tocar, cosa que es imposible. Es decir, estamos haciendo todo lo que nosotros podemos como para hacer un sostén, ir bajando material teórico y cuestiones de ese tipo, pero lo que es la esencia de la materia, lo que es lo troncal, lo básico, es imposible, porque ellos no pueden juntarse. Claro. Entonces, desde la cátedra estamos haciendo todo lo posible, pero sabemos que no depende de nuestra voluntad ya. Claro, sabemos que la instancia virtual no soluciona todas las cuestiones que tenemos nosotros encima en nuestras carreras, ¿no? O las carreras como medicina, las que hacen bioquímica, bueno. Por eso, esta idea que decía Graciana, la secretaria académica en la reunión anterior, de pensarnos en esta instancia de un ciclo largo lectivo hasta marzo. ¿Por qué? Porque quizá organizar nuestra materia donde lo que podamos sí virtualizarlo, y lo que no podamos quizá es como tirar la pelota para adelante, ¿no? Y ver si en septiembre, en agosto, en septiembre, en octubre, no sé, podemos ir encontrándonos, ir generando esos pequeños espacios, o quizá haya que hacer algún taller de verano, no lo sé, esto lo va a disponer cada cátedra, por supuesto, es una decisión de cátedras, porque si yo necesito una instancia presencial sí o sí para estas cuestiones como las que vos estás determinando, mismo nos planteaba una profesora de cerámica hace poco, necesito ver los trabajos, necesito que los chicos trabajen en el taller, ¿no? Bueno, entonces pensar y repensar nuestra materia, a ver, qué vamos poniendo y vehiculizando ahora de manera virtual y qué podemos ir dejando para luego trabajar conjuntamente en una instancia presencial, ojalá sea pronto. Entonces, Sí, ¿por qué? es lo que estamos haciendo, digamos, Claro. obviamente es lo que hemos pensado. Claro. También hay una cuestión que es, digamos, en este tipo de materias y en este tipo de procesos, digamos, la interrelación de cuestiones eminentemente prácticas, si querés, y cuestiones teóricas, tiene que ser en simultáneo y van logrando un desarrollo conjunto, Sí, lo entiendo. lo cual es una complejidad, es decir, vos no podés bajar toda una cosa teórica y después, bueno, que hagan, es decir, no funciona así. Pero bueno, nada, era solamente decir, entiendo que nadie me lo va a solucionar, era solamente compartir esa situación que tenemos dentro de la cátedra, que charlamos y que estamos haciendo lo posible. No quiero tampoco, es como por ahí muy específico, no quiero joder en la reunión. No, para nada. Pero Y una pequeña aclaración, estoy con un teclado americano, entonces por ahí escribo en el chat y quiero poner un signo de pregunta y me sale uno de admiración y demás, es decir, no estoy enfatizando, sino que le estoy chingando a las teclas. Vale. No, es poner como, a ver, cómo encontrar un paliativo en el mientras tanto, eso está claro, ¿no? Sí. Eso está claro. Sí.
y luego entonces sí, luego cuando lleguemos más a fin de año, ver qué ha sucedido y ver cómo nuestra materia se desarrolló, si necesitamos algo más para poder realmente evaluar toda esa trayectoria o qué pasó. Digamos, estamos todos como en esa misma situación, ¿no? Unos con más problemas y otros con menos problemas, pero sí, nuestras materias plásticas, ¿viste? Escenografía, yo imagino, sí. Bueno, por ahí sí me pueden hacer algunas producciones y circularlas, pero bueno. Sí, por ahí disculpen si a lo mejor es como demasiado específico de mi cátedra, por ahí no le interesa al resto o no es de utilidad para el resto, pero digamos, de alguna manera lo quería compartir. Perfecto, Eduardo, perfecto. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Andrea. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Andrea? Bien, ¿cómo andás? Bien. Yo quisiera hacer una propuesta, Vale. porque me parece que todo lo que estamos viviendo debería ser un punto de partida como para poder evaluar lo que viene. Entonces, yo le propondría a la Secretaría Académica que haga como un relevamiento de qué es lo que nos pasó a cada uno de nosotros, no a los alumnos solamente. Porque, por ejemplo, si alguien presta atención, yo estoy conectada por dos maneras. Porque la pandemia me agarró con un problema en la computadora. Entonces yo miro por la computadora, pero ustedes me escuchan por el celular. Y en esas condiciones me tengo que conectar con los alumnos. Entonces estoy atenta a lo que digo, lo que me contestan, que se me escuche por el celular, se me acabó la batería del celular, tuve que salir corriendo a conectarme con el celular de mi marido, seguíamos compartiendo la pantalla. O sea, te podría contar infinidad de cosas que me han pasado. Aún así, hemos seguido adelante. Pero evaluar o hacer una estadística, una encuesta de todos estos problemas que tienen que ver con la tecnología que tenemos nosotros, con la problemática que podemos haber tenido para dar la clase, de la conversión que hemos podido hacer. Porque, por ejemplo, en mi cátedra se termina la cursada con un evento científico. Simulamos un congreso. Entonces los alumnos tienen que presentar un documento escrito, hacer una presentación como si fuera una ponencia, hacer un póster para presentarlo quizás en el acceso al Congreso. Bien, no tiene sentido, no pueden hacer un póster en este momento y no tiene sentido que lo hagan digital. Lo interesante es que hagan la síntesis del contenido para plasmarlo en una sola pieza, en un tamaño determinado. Esa complejidad, si me lo mandan por vía digital, no tiene sentido. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros hicimos una conversión y ahora los chicos, en vez de hacer un póster, hacen una convocatoria al evento en las redes. Ellos tienen que hacer la reducción y la síntesis de la información en los mismos términos. Veremos cómo se evalúa y cómo resulta. Pero sería interesante que esos resultados no me queden solo a mí. Porque el día de mañana cualquier otra cátedra puede usar la misma estrategia y la experiencia de uno puede servir para otro. O las limitaciones tecnológicas que tengamos los docentes se podrían terminar de, no sé, pienso en situaciones de decir que, no sé, el banco donde cobramos nos den un crédito accesible para poder comprar la tecnología necesaria. Yo tengo una materia cuatrimestral, además. Yo tengo que cerrar las notas a mitad de año, no puedo pensar en marzo. Y esto también es una cuestión mucho más compleja, que, bueno, en principio yo creo que lo estaríamos logrando, pero no es la única materia cuatrimestral. Y entonces, estas situaciones de evaluación, los problemas tecnológicos, el hecho de terminar haciendo quizás un poco de... cuatrimestrales, ¿Cómo? También
lo de las materias cuatrimestrales también creo que es una respuesta de académica, Sí. porque si no estoy confundida, no quiero hablar pavadas, pero creo que la correlatividad va a estar medio Flexible. Así Sí. que en ese sentido no tendrías que tan obligatoriamente cerrar ahora, capaz que podés esto de dilatar los tiempos que decíamos, entonces si necesitas que algún alumno necesita más tiempo para resolver, ¿no? Sí, Esto por un lado y por el otro, antes que me olvide, por el otro, esto que decías digamos, de documentar las experiencias que estamos teniendo, no te creas que no lo estamos pensando, lo estamos pensando, pero en estos 3 meses estamos todos desesperados como atendiendo la situación del momento, pero sí está previsto ir documentando las experiencias que hemos tenido, ya para el segundo cuatrimestre supongo que vamos a estar un poquito mejor y quizá en otra situación. Entonces sí, eso no solo lo traslado, sino que lo tenemos previsto. Bien, Vamos a yo te ver, cuento sí. No, te cuento para que sepas, yo estoy guardando todo, porque también estaba pensando en Mirá, estas yo a cosas. cada profe que me crucé, le dije, por favor, hablando de bitácoras, de otro tipo de bitácoras, vayan registrando todo lo que les va pasando a ustedes personalmente, con los alumnos, qué problemas tuvieron, cómo tuvieron que reconfigurar sus prácticas, o sus materiales, cómo los tuvieron que reconfigurar, cómo tuvieron que replantear sus clases, tuvieron que replantearlas de manera completa con un solo concepto integral, o pueden hacer particionar, cómo lo hicieron, o sea, toda esa documentación, al menos para mí, digo, me parece muy importante tenerla, aunque quede para mí, digo, ¿no? Queda muy importante tener pues un proceso de reconfiguración de lo didáctico, que me parece Sí, muy interesante no perderlo. sí. Además fue una experiencia con muchos desafíos y bueno, poder ponderar los cambios es muy importante. Sí. Igual yo tengo una materia muy particular que más allá de que sea cuatrimestral, estaba planteada como semipresencial. Entonces, nosotros ya veníamos trabajando con una situación que no lo habíamos puesto en práctica porque uno tiene miedo, porque uno no sabe cómo va a responder, por un montón de cosas, que ante esta situación hubo que tirarse a la pileta y nos tiramos. Y bueno, ahora hay que... Yo diría que nos tiraron. Sí, también. Yo Sí, diría que nos tiraron y te digo que en realidad a mí no me sorprende, o sea, me parece impresionante el trabajo que se está haciendo desde las cátedras. Yo conozco solo lo nuestro, de nuestras cátedras aquí, pero también escucho de otros lugares. Impresionante cómo los profesores sacaron conejos de la galera de todos lados y empezaron a esto de que hablábamos recién, de reconfigurar, de ver, de cómo hacer, de cómo comunicarse, de cómo comunicarse con sus alumnos. Los alumnos estaban perdidos por ahí, a ver cómo los traigo. Hay un trabajo docente impresionante con todas las falencias y la falta de equipamiento que podamos tener, o la falta de conectividad, o problemas personales, o lo que sea, que me parece que es súper importante, y además porque es un espacio que para los jóvenes, el espacio del estudio, el espacio de la institución donde estudian, es un espacio de formación que no haberlo abandonado ya de por sí me parece, para el aplauso, es, chicos, para todos sí, el aplauso, realmente. sí, Sí, para todos. sí, aplauso para todos. Bueno, Así que por nada, supuesto va a haber deficiencias de todos lados, de institucionales, personales, de las cátedras, pero acá estamos aprendiendo todos, y en una situación compleja y dura, porque encima estamos sí, todos preocupados. Entonces, me parece que sí nos merecemos un aplauso colectivo, todos. sí, un aplauso para todos por el esfuerzo dado. Bueno, le dejo lugar a otro. Bueno,
Bueno, no sé si alguien más quiere No, hola, yo participar. podía aportar algo en relación a lo que decía la profesora recién. Yo soy de la escuela de teatro, doy teatro Sí, en la claro. escuela. Se hace muy complejo, como decía Eduardo, y sin embargo, bueno, hemos abordado el lenguaje teatral desde las plataformas, a partir de los contenidos, obviamente, y por medio de las plataformas Zoom, pero un lugar interesante de registro es el Classroom, ¿no? Que queda como todo documentado, como para Sí. aportar a Andrea. Sí. Es una forma de ir documentando cada clase, cada material, la bibliografía que vamos subiendo, y nos va quedando incluso para otros años si volvemos, ¿no? Calculo que es interesante como plataforma para ir archivando el material también. Sí, sí, te queda de registro, está muy bueno. Claro, sí. Gracias, Guille, sí, teatro no debe ser nada fácil tampoco. No. ¿Puedo hacer? Sí, ¿Puedo Vero, ¿cómo hacer? estás? ¿Qué decís, Cris? Andrea, también un poco por lo que los esfuerzos que significan para vos, también para vos, Edu. Si ustedes supieran que fue el comentario de Mariel Tarela, y la veo ahí a Flormelo, lo que significa reconvertir una práctica de taller de producción cerámica a algo virtual, donde la cerámica justamente es pasar por el fuego, atravesar todo por la acción del fuego, y donde la materialidad es casi primitiva, salvaje, porque es poner el cuerpo, el territorio del cuerpo encima del material, y además armar entre todos hornos de cerámica que van a más de 1000 grados. Toda esa experiencia, por más documento que tengamos, por más videos y documentales que hayamos hecho durante muchos años, cómo reconvertir esa práctica, y por más que los contenidos estén imbrincados, teoría y práctica, es muy difícil. Estamos investigando permanentemente. Ayer en un videíto que les pasé a los alumnos, hablaba de los 3 roles, Andrea, que tenemos en este momento, como profesores, como estudiantes nosotras, y como investigadores. Total. Estamos, pero tenemos que enamorarnos de esta tarea, porque en realidad tenemos que aprender este rol que nos tocó ahora, del que seguramente van a quedar muy buenos registros, Total. y tenemos que sistematizarlos, porque muchos van a quedar para siempre, quiero decir. Nos van a quedar para poder, y más vos, Andrea, que perteneces a un proyecto de investigación que está incorporado al IPEAL, por ejemplo, registrar, sistematizar, documentar, porque es lo que decía recién Guille, yo creo que vamos a aprender mucho y va a haber cosas muy buenas que van a quedar. Es dificilísimo, nosotros no le podemos decir a los alumnos que se armen un horno con latas y con piñas que van a llevar a 1000 grados, porque no les podemos decir ni que compren material, ni que se armen fuegos, así como así, es imposible. Viven en departamentos, por ejemplo, o vaya a saber en pensiones, o vaya a saber si están en una casa con jardín o no. De reconvertir todo esto nos estira las cabezas, se achican, se deforman, se comprimen. Bueno, todo esto es complicado para todos, Andrea, y yo creo que de este desafío vamos a aprender un montón. Además, no es que lo inventamos, es como dice Cris, a nivel mundial, uno lee, a ver quién otro tuvo esta experiencia antes y cómo la pudo paliar. Creo que es un desafío que nos tocó a todos, y lo más importante sería que todos tratemos de sistematizar a ver cómo salimos de esto o cómo lo atravesamos, y bueno, esta flexibilidad conductual dentro de este contexto situado tan desagradable que nos está pasando, ver cómo podemos llegar a ver si cada uno dentro de su cátedra, dentro de su asignatura, puede estirar esa unión de todos, o si queda algo pendiente, iremos viendo, ¿no?, en el paso a paso, en el día a día, cómo podemos concretar esa evaluación final, o encontrar otro modo en este tránsito para poder evaluarlos definitivamente, y que no pierdan las cursadas. Dale, Edu. Cris. Sí, una pequeña cosita. Me parece que esto está muy bueno porque está planteado correctamente y comparto. Me parece que también sirve como para que nosotros podamos enterarnos de las especificidades de cada materia
que por más que nosotros tengamos una idea, no sabemos exactamente cuál es la cocina interna. Hay una cuestión, están circulando 60 millones de videos donde la gente toca cada cual en su casa. Claro. No, digamos, la gente no tiene por qué saber que esos videos se hacen con un patrón externo. Se pone un metrónomo, se toma un patrón fijo, es decir, un tiempo que es el tiempo cronométrico. El tiempo musical es de otro orden. El tiempo musical se construye tocando. No se adopta un patrón externo y se lo sigue de una... Es decir, es una cosa de una mecánica. Obviamente después eso se edita, se corrige y queda todo, pero desde mi humilde opinión eso no es música. Entonces, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para hacer lo mejor que podemos, pero me parece que hay cierta cuestión de la virtualidad que ejerce como una especie de imán y de atractivo, y también es no sé, una cierta cocina del ego, pero me parece que la música es tan primitiva como la cerámica, Verónica. Y necesitamos de eso. Vamos a atravesar esto, vamos a hacer todo lo mejor que podemos y seguramente estamos todos aprendiendo muchísimo. Pero creo que está bueno que tomemos dimensión de que estamos haciendo lo que podemos, Sí, no claro. mucho más. Perdón, nada más que eso. Yo creo que eso, No, eso está sí. claro. A mí me parece que eso está claro. Yo no sé, no sé si malinterpreto, no a vos, pero sí algunos comentarios que durante todo este tiempo, a mí me parece que esta instancia de la virtualidad, una vez que el calendario académico de la universidad lo garantizó, y en donde todos nos fuimos, nos encontramos como envueltos en esta instancia de la virtualidad, no sé si responde a un protagonismo, querer protagonizar la educación a distancia, sino que fue la única herramienta que tuvimos a disposición. Y esto no es para nada una forma de reemplazo de la presencialidad de ninguna manera, y menos en nuestra casa. Entonces, hoy tenemos esto. ¿Qué pasa si nosotros pensamos que dentro de unos meses recuperar esto que vos decís de esta instancia necesaria de la presencialidad para la producción de este tipo de materias que nosotros tenemos, en talleres intensivos de 2 o 3 días, verlos en el tiempo? ¿Cómo podemos pensar, solucionar esta cuestión una vez que se relaje este tema de la cuarentena dura, ¿no? ¿Cómo podemos pensarla, digamos? Hoy tenemos esto, si no tuviéramos esto, directamente no habría clases, directamente no habría ningún tipo de clases. Por lo menos lo que a mí me interesa es que hoy podemos mantenerles un poquito a nuestros estudiantes el ámbito institucional, el abrazo del ámbito institucional. A mí eso me parece muy importante, es saber que, bueno, puedan o no puedan, nosotros estamos ahí, puedan transitar la materia, no, estamos ahí. Mira, una profe en una de las charlas anteriores me dijo, mira, yo finalmente me puse a hablar con una alumna que estaba sola en La Plata, que es del sur, no tenía computadora y está en cuarentena, y bueno, y se fue a lo más social. Bueno, hacemos lo que podemos, como decís vos, todo es lo mejor. ¿Puedo decir una cosita? Sí, por ahí lo que a lo mejor estoy tratando de ser breve y cuanto más breve soy, más impreciso soy. Pero lo que me refería, obviamente que esto está perfecto y está todo fenómeno. Cuando dije eso, me refería sobre todo a las filmaciones y grabaciones que funcionan de músicos tocando de diferentes lugares. A eso me refería, no me refería precisamente a lo que estamos nosotros, que es laburar como perros, en lo que nos gusta, en lo que amamos, y que le ponemos toda la onda posible. No, si se malinterpretó lo que dije, pido disculpas. No, pero yo lo quise como ampliar, ¿viste? Porque por ahí a veces quedan como algunas cosas, algún comentario que por ahí no está claro, lo quise como ampliar este tema, que no es que se viene a imponer esta situación de virtualidad, sino que nos atravesó
de ninguna manera grata. Fíjate que nos ninguna manera pasa a nosotros en esta reunión, que tenemos 1000 cosas en común, que de repente hay cosas que no nos quedan claras. Mejor ejemplo que esto. Perfecto. Sí, Andrea. No, yo me tengo que ir porque tengo que atender otras cosas, pero lo único que pretendo, espero y ruego es volver a la presencialidad porque estoy agotada, quiero aburrirme un poco, quiero tirarme en el sillón, como todo el mundo deprimido dice, ay, no sé qué hacer. Yo tengo tantas cosas, estudié tanto, aprendí tanto, cambié tanto, que quiero aburrirme un poquito. Les mando un beso a todos y fuerza que vamos a lograrlo. Por supuesto. Bien, bueno, muchas gracias a todas y a todos. No sé si alguien más tiene una pregunta última para hacer, y ya vamos por cerrada la charla. Un comentario. Sí, ¿quién habla? A ver. Producción audiovisual. Sí, Corina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La estamos piloteando, diría muy bien, pero la dificultad de la materia cuatrimestral hay que tratarla. De alguna manera, cada cátedra recurrirá a sus autoridades académicas. Lo que sí pienso, y es general, es que lo que plantea Eduardo, lo que plantea Verónica, es extensivo en todo, a muchas materias de distintas carreras, y en parte a las que los estamos piloteando. Esto va para largo. Yo creo que hay una cosa que está más allá, pero lo digo ya que somos tantos, más allá del tema específico, o los temas específicos que estamos tratando, y es que hay que empezar a pensar seriamente en la reformulación de los planes de determinadas materias, porque por más esfuerzos que se hagan, es obvio que no se pueden resolver. No se pueden resolver. Los que estamos resolviendo no lo hacemos con la certeza de cuando se pueden hacer de modo grupal y presencial, cuando la gente se puede juntar. De modo tal que estas materias tienen que ser analizadas, tratadas de manera de reformular a futuro, a partir de ahora, incluyendo esto, cómo se pueden llegar a concretar, a completar. Si no, quedan en el aire. Nosotros lo conversamos en nuestra cátedra con respecto a las materias específicamente tecnológicas. Los colegas con los que hemos conversado están haciendo demostraciones desde sus casas, para lo cual algunos tienen algún equipamiento, otros no lo tienen completo. Es una complejidad que es hora de empezar a tratar, porque no vamos a terminar presencialmente este cuatrimestre, y presumo que tampoco el próximo. Entonces acá hay algo que es todavía más amplio y que afecta a múltiples carreras, no solamente las de nuestra facultad. ¿Cómo se van a arreglar los que estudian medicina para cortar cadáveres? ¿Qué sé yo? Hay que empezar a pensarlo de un modo más general, y yo sé que no es el tema que nos está reuniendo específicamente, pero sí es un hecho. El profesor Rodríguez no lo va a poder resolver. La profesora Verónica tampoco va a poder resolverlo. Es un hecho y es urgente empezar a pensarlo y empezar a cambiar tiempos de trabajo mientras estamos descubriendo cómo llevar adelante cada una de nuestras dificultades y resolverlas. Eso. Tema para el debate, ¿no? Para el debate entre colegas. Más que debate, es una situación que realmente hay que empezar a considerar, porque tenemos límites de cierre, límites que dentro de lo normal son razonables. No estamos en una situación normal, no estamos. Lo cual
no es ningún descubrimiento, pero sí una obligación empezar a decir, bueno, ok, los estudiantes de música de cámara, ¿cómo van a llevar adelante el proceso? ¿Cómo van a llegar a una conclusión? El profesor no puede cerrar el cuatrimestre y no sé si va a poder cerrar la segunda parte del año en el supuesto de que tu materia sea anual, no lo sé. Perfecto. Bueno, damos por cerrada ya la charla. Cris, ¿está Sí, bien? perfecto. Bueno, Les agradezco bárbaro. mucho, les Muchas gracias. agradezco haber estado acá y bueno, nos encontramos en las próximas intervenciones. Bueno, muchas gracias. Sí, esperá, me quedaba decir una cosita. Va a haber una charla el 8 que después les vamos a mandar por si se querían registrar, para consultas específicamente, de ver cómo hacer exámenes finales, en vistas a la mesa de junio. Entonces ahí, digamos, para los que quieran, va a estar publicado en las redes, y es eso, para ver las problemáticas y ver cómo se pueden ir solucionando algunos temas puntuales y algunas propuestas que se pueden hacer desde la Secretaría en relación a la toma de exámenes finales. Sobre todo creo que la mesa esta es de condicionales, y mal Florencia, ¿no? Sí. Así que, bueno, les aviso para que sepan nomás. Un aviso. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, saludos. Chao, chao.